busque dos pasajes vamos a tomar hoy como referencia para compartirles esta palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 37 y Lucas capítulo 18, versículo 27. Quiero leer solamente dos versículos para poder compartir lo que el Señor puso en este día en mi corazón. Dice Lucas capítulo 1, versículo 37, dice: porque nada hay imposible para Dios. Vuelvo a repetir. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Y el versículo 18, el capítulo 18, versículo 27, dice, hablando allí con sus discípulos, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús les habló allí y les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Oremos. Querido Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir este tiempo, esta hermosa mañana en tu presencia. Señor, que uses mi vida como ese canal de bendición, que no sea yo hablando, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra hablando a nuestro espíritu, a nuestras vidas. Señor, que al oír esta palabra, nuestra fe se vea incrementada, Señor. Tú nos llamaste a ser hombres y mujeres de fe, y la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Así que envío esta palabra, Señor, sobre cada espíritu, sobre cada corazón. Y te ruego, Señor, que esta palabra se afirme en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Sabe? Yo creo que estas dos palabras que leímos en este versículo, la palabra es y la palabra hay, son dos palabras que en el idioma castellano creo que son palabras muy fuertes. Porque Jesús le dice, todo lo que es imposible, ¿sí?, para el hombre es posible para Dios. Y luego, en el versículo anterior que leímos, allí les estaba diciendo también acerca de que para Dios no hay imposibles. Y yo creo que esta palabra es una confesión de parte de Jesús, una confesión positiva, podemos decir. Y es una confesión del presente. Dice, es, no dice que fue, ni dice que será. Dice es. Está parándose allí en lo que es el presente. Y fíjese que dice, y hay. No está diciendo hubo o habrá. Dice hay. Está hablando del presente. Está hablando del hoy. Es decir, es posible y nada hay imposible. Y esto nos posiciona en un ámbito, podemos decir, hasta sobrenatural. Es por eso que cuando se habla de fe, ¿sí?, allí en Hebreos capítulo 11, cuando hablamos o leemos acerca del relato de la fe en Hebreos 11, en Hebreos 11:1 está hablando y diciendo algo tan significativo para nuestras vidas, algo que nosotros conocemos allí de memoria. Por eso dice, es pues la fe. La fe no es algo que ya pasó, la fe no es algo que vendrá, la fe es. Por eso dice, es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza. ¿Qué es la certeza? Es la seguridad. Cuando hablamos de certeza, hablamos de seguridad. ¿Cuál es la seguridad? De que tiene el sello de garantía del Espíritu Santo
en nuestro espíritu. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos la fe, cuando nos movemos en fe, tenemos que entender que la Biblia dice, es la certeza. Vale decir, es la seguridad. Yo tengo la seguridad de que hay una garantía, hay un sello de que nada es imposible. Y la certeza provoca o trae, ¿qué cosa? Convicción, dice. Es pues, el pasaje dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Vale decir que la certeza me trae seguridad y la seguridad me trae convicción, vale decir confianza. Yo tengo, cuando me muevo en un acto de fe, tengo allí la convicción, o sea, la confianza de que para Dios no hay nada imposible. Esto es la fe. Esto es cómo se mueve la fe. Por eso nos cuesta tanto recibir nuestro milagro. Por eso nos cuesta alcanzar la victoria. Porque vivimos muchas veces peleando con las mismas cosas. Porque no podemos allí entender la fe. ¿Por qué no podemos entender? Porque razonamos la fe. La fe no se razona. Fíjese que el apóstol Pablo vivía teniendo allí luchas y muchos piensan que sus luchas eran con el pecado. Pobre apóstol Pablo. Vivía peleando con el pecado. El apóstol Pablo dice allí, el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer, eso hago. Y muchos piensan que el apóstol Pablo estaba luchando con el pecado. Y la realidad que no es así. Es que Pablo tenía una capacidad que muchos no tenían. Era un tipo inteligente, de muy buena posición y una posición económica bastante buena. Entonces había una lucha en él para aplicar su fe. ¿Por qué? Porque él razonaba, tenía tanta capacidad intelectual, había sido enseñado de forma estaba bien instruido, bien preparado. Por eso el apóstol decía, yo en todo y por todo estoy preparado. Él tenía muy buena. Entonces las personas que tienen una capacidad de entendimiento, de conocimiento, les cuesta mucho entender la fe. Porque tratan de razonar la fe. Tratan de buscar una lógica en la fe. Y entonces se encuentran que la fe no les sirve. Entonces, yo creo que él luchaba como muchos de nosotros con su razonamiento. La fe no se razona y es por eso que muchos no entienden la fe. Muchos dicen, pastor, yo creo esto, conozco la palabra, pero no puedo recibir mi milagro. Es que él está con sus actos, con su confesar, con su pensar, le está diciendo a Dios cómo tiene que ser el milagro. Y Dios lo hace a su manera. Él lo hace a su manera. Él de repente agarró barro y hizo un milagro con el barro, le puso barro ahí, puso saliva. Él obra a su manera. Él lo hace como Él quiere. Y eso es lo que nosotros no podemos entender. Porque nosotros razonamos la fe. Y nosotros tratamos de encasillar a Dios. Y hasta pensamos y decimos, bueno, hoy ayuné, hoy oré, hoy diezmé, hoy fui a la iglesia, trabajé, a la noche tengo mi milagro. Y a veces pensamos que por lo que hacemos vamos a recibir el favor de Dios. O pensamos que a veces por lo que hacemos Dios nos va a amar más o nos va a amar menos. ¿Sabe? Dios te ama, pero Dios te ama no por lo que haces, sino por lo que sos. Y eso es una cosa que nos cuesta entender. Por eso la gente piensa que, fíjese cuánta gente hay que vive haciendo obras y se siente bien. Y yo no digo que está mal hacer obras, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios tenemos que tener fe. ¿Y qué es fe? Conocimiento en la palabra, porque cuando nosotros nos movemos y actuamos conforme a la palabra, agradamos a Dios.
Porque se la hacemos más fácil a Dios. Señor, tu palabra dice. Y Dios dice, sí, es verdad. Pero no me prediques, yo la conozco. ¿Cuántas veces estamos, Señor, tu palabra dice? Y Dios dice, sí, yo sé. No me prediques, yo conozco, yo la inspiré, yo la escribí. Vos tenés que practicarla, vos tenés que vivirla. No se trata de un simple rezo, no se trata de un simple hablar, sino que tiene que haber allí una confesión genuina. La fe es espiritual. Ahora, fíjese que Jesús le dijo en una oportunidad caminando con sus discípulos, dice el relato, dice que Jesús tuvo hambre por el camino y encontró allí una higuera e intentó comer el fruto de la higuera. ¿Y qué pasó? Se encontró con que la higuera no tenía fruto. Y Jesús le dijo allí a esa higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. ¿Y qué pasó? Dice que la higuera se secó. ¿Cuál es la enseñanza primaria de esta palabra? Que fuimos llamados a tener fruto. Que si no producimos fruto, si no tenemos fruto, un día vamos a terminar secándonos. Fuiste llamado a tener fruto. Y no solamente fruto, dice fruto en abundancia. Y luego dice el que está pegado a mí, el que está agarrado a mí, el que yo lo sostengo, y ese puede tener fruto. Y por supuesto, como habla de la vid, dice que por ahí de repente hay que sacarle partes que están afectadas. Y esas partes a veces al ser quebradas, sacadas, cortadas, duele. Duele el trato en nuestras vidas. Pero dice que luego de ser allí podada, de sacar esa parte que está inútil, dice que crece con más fuerzas. Así que no tengas miedo ni tengas temor al trato, porque Dios quiere que crezcas. ¿Y sabe qué pasa en ese relato? Pedro le dice, Jesús, ¿cómo es esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo fue que vos le diste una orden y dice que pasaron al otro día y la higuera ya estaba seca? Entonces Jesús le dice, tened fe en Dios, dice el pasaje literalmente. O sea, tened la clase de fe que Dios tiene. ¿Cuál es esa clase? La fe que lo cree con el corazón y lo confiesa con la boca. Esa es la verdadera fe. La fe que cree con el corazón, no con la mente. No con lo que tú piensas, porque te levantas a la mañana y pensaste una cosa, a los 10 minutos pensaste otra cosa. Por eso es el que cree con el corazón y confiesa. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú te llenas en tu corazón de cosas negativas, de cosas que humanamente te lastiman o te hieren, o cosas que venís trayendo del pasado, ese va a ser tu hablar, ese va a ser tu confesar. Pero si te llenas en tu corazón de cosas positivas, por eso dice la palabra, está hablando, es pues la fe. No está hablando de tu pasado, lo que te sucedió, sino lo que te está pasando hoy. Dios te está hablando hoy. Hoy es el día. Es hoy el momento de la certeza y el momento de la convicción. Ahora, el ser humano tiene fe, pero tiene allí una fe natural. ¿Y está basada en qué? En conocimientos, en capacidades, en talentos. Lo que de repente parecía imposible, pero de repente te esforzaste allí por hacerlo y pusiste todo y ¿qué hiciste? Lograste revertir una situación. O sea, creíste en ti mismo. ¿Sí? ¿Cuántas personas yo conozco que tienen esa fuerza de voluntad y hacen cosas y aún pasados los años siguen teniendo fuerzas como el primer día y se esfuerzan y logran cosas imposibles? Pero ¿sabes qué, amado? Esa fe no te salva. Esa fe esa fe natural no cura tus enfermedades. Esa fe es una fe natural. Yo creo que Dios puede sanar.
mi vida. Eso no es fe, eso es esperanza. Cuando nosotros a veces confesamos mal, yo sé, hermano, ¿cómo anda? Acá estaba esperando que el Señor me sane. Eso es esperanza, eso no es fe. Porque la fe dice, es hoy. Hoy yo tengo la certeza, hoy recibo mi sanidad. Cuando nosotros confesamos y decimos, sí, yo sé que el Señor me va a sanar. Está bien, es una verdad, pero eso no es fe, eso es esperanza. Yo sé que un día Él me va a sanar. A veces con la mente, yo creo. Pero la fe no es una cuestión de la mente. Yo no tengo que creer con la mente. A mí me dice que el que cree con el corazón. La fe tiene su fundamento en nuestro espíritu. Ahora, el problema se genera cuando debo confesar hacia afuera. Porque ¿qué es lo que confesamos? ¿Qué es lo que hablamos? Lo que hay en nuestro corazón. Entonces vivimos allí entrenados, o mejor entrenado en las cosas naturales. Y eso tiene mayor, prevalece en nosotros las cosas que vemos a diario. Todo el mundo dice no se puede, todo el mundo dice no hay trabajo, todo el mundo dice hay inseguridad y terminamos hablando y confesando. Y eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Por eso Jesús dijo, al que cree, todo es posible. Aun cuando creemos en las cosas negativas, va a ser posible. Ahora, yo creo también que tenemos o hay una sola clase de fe, pero lo que tenemos es diferentes manifestaciones. Hay diferentes manifestaciones, como hay diferentes niveles de fe. La Biblia dice que a todos nos fue dada una medida de fe. ¿Cómo aumentamos esa medida de fe? Como decíamos, alimentamos por el oír la palabra de Dios. Conforme lo que usted escucha, oye, es lo que va alimentando su corazón. Si usted escucha la palabra de Dios, hoy usted escucha esta palabra. Y yo le digo en este día, para Dios no hay nada imposible. Y usted carga eso. Y usted eso después comienza a darle vida, comienza a practicar. Y eso hace que usted lo motive, lo lleve, lo impulse a obtener las mejores cosas. Porque no se olvide que los milagros los hace Dios. Y todo lo que es imposible, todo lo que tú no puedas hacer, todo lo que yo no pueda hacer humanamente, Dios sí lo puede hacer. Eso es lo que esta palabra dice. Él lo puede hacer. Entonces alimentarnos de la palabra de Dios a través del oír hace que nuestra fe sea grande. Debemos ejercitar nuestra fe, comenzar a confesar. Para poder actuar en fe tiene que dejar la lógica de lado. No es que tenemos que ignorar, no estoy hablando de ignorar, estoy hablando de meternos allí en ese nivel superior, en lo sobrenatural de Dios. La fe es algo que está en el ámbito sobrenatural de Dios. Por eso no podemos pensar en forma lógica. Dios te va a sanar. Si Dios te dijo que te va a sanar, Él lo va a hacer a su manera. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Porque nosotros queremos programarle el milagro a Dios. Por eso que muchas veces nos sentimos frustrados. Vamos detrás de algo y no lo recibimos y entendemos que Dios se olvidó de nosotros. Y empezamos ¿a qué? A confesar nuestra situación. Amados, Dios tiene sus tiempos. Dios no va a llegar tarde, pero tampoco temprano. Él va a llegar en el momento justo. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Y Abraham quiso ayudar a Dios porque vio que ya entrado en años, veía que la vida se le iba, veía que su mujer era estéril. Tenía todo en contra. Pero Dios le dijo que le iba a dar un hijo. ¿Por qué Dios lo probó en esa situación? ¿Por qué lo puso en esa situación tan incómoda?
Un hombre ya entrado en años, su esposa estéril, todo en contra. ¿Por qué Dios a veces nos pone en diferentes situaciones? Porque Dios necesita superarte. Dios te va a superar. Dios va a permitir que pasen cosas donde tú no puedas solucionar ni encontrar la vuelta, para ver cómo reaccionas, para ver cómo te mueves, para ver qué lugar le vas a dar a Dios. Las pruebas y las luchas que enfrentamos a diario es para que podamos crecer. Y Dios permite cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos entender y somos superados. ¿Para qué? Para que podamos entender que hay un Dios para el cual, cuando nosotros somos superados, Él lo va a hacer posible para ti. Pero nos cuesta a nosotros poder entender esta parte. Entonces, ejercitando nuestra fe, hablándole allí al problema, tus días están contados. ¿Alguna vez te pusiste delante de tu problema, le dijiste, tus días están contados, tus minutos están contados, hoy por hoy me estás avergonzando, pero yo tomaré victoria sobre ti? ¿Alguna vez le hablaste así a tu problema? ¿Alguna vez le dijiste, puerta, hoy está cerrada, pero mañana volveré y volveré a intentarlo y un día Dios abrirá esa puerta? Porque Él es el Dios de los imposibles. Cuando la gente te dice no, Dios te dice sí. Pero debes primero poner a Dios en primer lugar. Ahora, yo creo que es importante poner en práctica nuestra fe a través de una confesión. Y esta fe no proviene de la cabeza, no proviene allí de algo natural. ¿Sabe que la fe natural se razona, tiene lógica? La fe de Dios escapa a tiempo, a espacio, a materia. Altera lo físico, altera lo natural. Para poder alcanzar un nivel superior de fe, debemos buscar la revelación de su palabra. Mucha gente no entiende los milagros. No entiende los milagros. Y entonces quiere manejar los milagros sobre la base lógica o natural. Pero en esa búsqueda, en esa intimidad, Dios te va a revelar. Porque la fe es algo espiritual. La gran lucha que hay, o el gran enemigo que tiene la fe, es el razonamiento y la incredulidad. Cuando la persona es incrédula, la fe no actúa, la fe no le sirve. Al que tiene fe natural, que todo lo razona, no le sirve la fe. Porque la fe es, ¿sabe qué? ¿Sabe quiénes actúan en fe? O para poder actuar en fe, tenemos que aprender a rendirnos. En la fe natural nosotros usamos nuestras fuerzas. Y buscamos y luchamos y peleamos nuestras fuerzas. Pero en la fe de Dios tenemos que hablar de rendición, donde no son nuestras fuerzas, porque en la fe de Dios, escuche, se manifiesta la gracia de Dios. Cuando nosotros aplicamos la fe de Dios, cuando creemos más allá de lo que las circunstancias nos muestran, cuando vamos y creemos y decimos, Señor, yo no entiendo cómo lo vas a hacer, pero confío en que lo vas a hacer. Tengo la confianza, tengo la certeza, la seguridad, la convicción de que lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. No lo sé, verdaderamente no lo sé. Tú no estás razonando, tú te estás rindiendo. Entonces ahí comienza a manifestarse la gracia. Vale decir, recibís un milagro aunque no lo merezcas. Eso es la gracia. No hiciste nada, pero recibiste tu milagro. Cuando tú te presentas, la fe natural, te presentas delante de Dios y dices, mira que yo hice esto, hace 20 años que soy cristiano, mira que yo ofrendo, diezmo, trabajo en la iglesia, mira que yo canto, yo predico, mira que yo soy pastor, mira que yo soy líder. Y Dios dice, bueno, está bien, pero la gracia es otra cosa. Para aplicar bien tu fe, debes aprender a rendirte.
Y no son tus fuerzas, sino las fuerzas de Él. Él lo va a hacer por ti. Él lo va a hacer por ti. Y cuando tú te rindes, comienza a funcionar la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. Tú recibes tu milagro sin haber hecho nada. Y recibes tu milagro no por lo que hiciste, sino por lo que sos. Sos un hijo de Dios. Y un buen padre da lo mejor a sus hijos. Así como tú le darías a tu hijo lo mejor y quisieras que tu hijo pudiese lograr el éxito y alcanzar los objetivos en su vida, así nuestro Padre Celestial anhela, desea para nosotros que somos sus hijos. Pero cuando tú te mal posicionas y no te pones en la posición de hijo, te encuentras con problemas. Te encuentras con problemas. Nosotros para servir tenemos que usar allí lo que Dios pone en nuestras manos, pero cuando venimos delante de Él, tenemos una sola posición, que es la posición de hijo. Padre, aquí estamos en tu nombre. Y esa es la manera en que debemos presentarnos delante de Él. Ahora, yo creo que el poder de la decisión en nosotros, es el factor que determina lo que hacemos con nuestra medida de fe. Muchas personas no pueden entender el milagro porque no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Tienen solamente esa pequeña medida que Dios les dio. Y no incrementan su fe porque no escuchan la palabra. ¿Sabe cuánta gente viene, se sienta donde usted está y está con su pensamiento en otra cosa? Está haciendo mediodía y el pastor la está haciendo medio larga. A ver qué voy a comer antes que se me cierre el negocio. O metido en su problema o en su necesidad, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted en este día tiene que entender que Dios le está hablando y Dios le está diciendo en este día que para Él no hay nada imposible. Deja de tener pensamientos negativos, comienza a pensar en positivo. En esta mañana llévate esta palabra. La fe es la seguridad, la certeza, la convicción, la confianza de que para Dios no hay nada imposible. Si tú tomas esa palabra y la aplicas a tu vida, yo te garantizo que la palabra tiene efecto. Y van a empezar a suceder cosas en tu vida que te van a sorprender en gran manera. ¿Sabe? El nivel de revelación que una persona tenga determinará la medida de fe en que se va a mover. Por eso hay conflicto entre el razonamiento y la fe, porque la razón o el razonamiento es temporal. Lo que uno razona es temporal porque el razonamiento te maneja o te mueve conforme a tu circunstancia. Tú razonas conforme a lo que te sucede a tu alrededor, pero la fe es eterna. La fe es, porque es espiritual, lo espiritual es eterno. Por eso la palabra de Dios dice que aunque nuestro cuerpo se va gastando día a día, nuestro interior, habla del espíritu, se va renovando. ¿Dónde se renueva si no es en su presencia? ¿Dónde adquiere fuerza? ¿Dónde adquiere allí poder para obtener las cosas si no es en la presencia de Dios? Allí en la presencia de Dios es donde vamos a recibir la revelación de las cosas. Entonces, la razón es temporal, la fe es eterna. Quiero terminar con esto en este día. Dios ha hecho un sacrificio en la cruz y dice que dejó a cada uno de nosotros una medida de fe. Y dejó palabras, dejó verdades en su palabra. Y está en nosotros buscar, hasta encontrar una verdad. Y cuando esa verdad es aplicada a nuestras vidas, cuando esa verdad es introducida en nuestro corazón, en nuestro espíritu, eso comienza a modificar las circunstancias. Amado, no es tus fuerzas, porque con tus fuerzas te cansás y no hay garantía que puedas lograr algo. Necesitamos la fe de Dios. Y para terminar quiero decirles esto.
¿Cuál es la fe de Dios? ¿Cómo se hace para creer y tener la fe de Dios? La fe de Dios es la que cree con el corazón y confiesa con la boca. Es la que va en contra de todo lo que la circunstancia me está hablando. Cuando todo es negativo, la fe de Dios dice es positivo. Cuando el hombre dice hasta aquí llegaron tus días, Dios dice no, yo tengo la última palabra. Cuando tú declaras hay escasez, Dios dice en mí hay abundancia. Cuando el médico te dice esta es una enfermedad terminal, Él dice yo pagué un precio por tu sanidad. Y yo voy a sanar tu cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce que está de más o que te falta o que te sobra en tu cuerpo, porque Él fue el que te creó. Él tiene el modelo original de ti. Él sabe cómo sos, Él conoce, Él te conoce. La fe de Dios es la que llama las cosas que no son como si fuesen. Y esto parecería cosa de loco. ¿Cómo hacemos para creer en lo que no vemos? En una total rendición. Deja que la gracia se active en tu vida. Recuerda que la gracia es ese favor inmerecido. Piensa que cuando Dios te va a acercar un milagro, no es por lo que hiciste, sino por lo que sos. Dios va a mover todo lo que tenga que mover para que tú puedas alcanzar tu objetivo. ¿Sabe lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Mucha gente se equivoca y dice, ¿cómo está hermano? Acá estamos en guerra con el diablo. Acá estamos en guerra peleando con el diablo, una me gana él y una le gano yo. En la Biblia en ningún lado dice que yo tengo que pelear con el diablo. La Biblia sí me dice que debo resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mucha gente pierde tiempo y se cansa luchando con el diablo. El diablo no hay que luchar, porque si usted se pone a luchar con el diablo, usted está diciendo que Jesús no lo venció y no lo derrotó y lo puso bajo sus pies. Deje de perder tiempo de luchar con el diablo tiene que ordenarle. ¿Y sabe qué? El diablo es más obediente que muchos de nosotros. Porque a veces le digo a un hermano lo que tiene que hacer y se molesta. Pero al diablo le digo, ¡fuera! Y el diablo se va. Y el diablo se va. Él es obediente. Deje de luchar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde se manifiesta? ¿Cuál es el campo de batalla? En nuestra mente. Esa es la batalla que libramos todos los días. Entre si creo lo que la circunstancia me muestra, si aplico mi fe natural o aplico la fe de Dios.